Ay, mis queridas amigas y amigos que me escuchan esta noche, ¿pueden creer que una mujer como yo, que dedicó su juventud a salvar vidas como médica en la Ciudad de México allá por los años 60, terminó cayendo en la trampa más dolorosa del amor? Yo soy María López y ahora, con mis 68 años a cuestas, les voy a contar mi historia real, esa que me dejó el corazón hecho trizas, pero que al final me hizo más fuerte. Oigan bien, porque esto no es un cuento de hadas, es la pura verdad, con traiciones, mentiras y un giro que ni en las telenovelas se ve. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se les viene abajo por alguien en quien confiaban ciegamente? Si sí, déjenme un comentario abajo. Cuéntenme desde dónde me escuchan, de México, de algún rinconcito de Latinoamérica, y si no están suscritos al canal, háganlo ahora para no perderse más historias como esta que les erizarán la piel. Todo empezó cuando yo tenía 28 años, una chava llena de sueños, trabajando en un hospital del centro de la ciudad. Era una época dura para las mujeres en la medicina, ¿saben? Los hombres nos miraban como si fuéramos intrusas, pero yo no me dejaba. Vivía con mi papá, don José López, un ingeniero viudo que me crió solo después de que mi mamá se fue por una enfermedad cuando yo era niña. Tenía una hermana mayor, Sofía, que ya estaba casada y vivía en Guadalajara con su familia. Mi vida era el trabajo. Turnos eternos, pacientes que me agradecían con una sonrisa, pero cero tiempo para el amor. Cada mañana me levantaba antes del amanecer, me ponía mi bata blanca impecable y salía corriendo al hospital, oliendo a jabón y a ese café negro que me mantenía despierta. Atendía emergencias sin parar, cosía heridas de accidentes callejeros, consolaba a madres angustiadas porque sus chamacos tenían fiebre alta o algún mal peor. Doctora María, usted es un ángel caído del cielo, me decían algunos pacientes con voz débil, y yo les sonreía, apretando su mano. Pero por dentro sentía un vacío enorme. ¿Cuándo iba a tener yo mi propia familia, mi propio hogar? Mis amigas del hospital se casaban una tras otra. Tenían bebés gorditos y maridos que las esperaban con cena caliente. Y yo ahí, sola, con mis libros de anatomía y mis guardias nocturnas que me dejaban exhausta. Recuerdo un día en particular, uno de esos en que el hospital estaba a reventar. Había un accidente en la avenida principal, un camión que se volcó y trajo heridos por montones. Corría de una cama a otra, dando órdenes a las enfermeras, inyectando calmantes, revisando radiografías. Al final del turno, salí muerta de cansancio, con los pies hinchados y el estómago vacío. Me metí a una cafetería chiquita en la esquina, de esas con mesitas de metal y olor a pan recién horneado. Pedí mi café para llevar, negro y fuerte como siempre, pero en la prisa agarré el equivocado. Oye, creo que ese es el mío, me dijo una voz cálida, con un acento suave del sur que me hizo voltear. Ahí estaba Carlos, un pintor bohemio de 35 años, con ojos cafés profundos que parecía que te leían el alma. Era alto, como de 1,80 m, con cabello ondulado negro que le caía sobre la frente, vestido con una camisa suelta manchada de colores de pintura, y una sonrisa ladeada que me dejó tiesa. «Perdón, qué torpe soy», le dije riendo nerviosa, devolviéndole el vaso humeante. Él se rió también, un sonido ronco y genuino que me calentó por dentro. «No pasa nada, doctora. Eres doctora, ¿verdad? Se te nota en esa cara de cansancio heroico y en el estetoscopio que asoma de tu bolso». Me invitó a sentarme un rato, aunque yo decía que no tenía tiempo. Pero algo en su mirada me hizo ceder. Platicamos horas, olvidándome por completo del descanso que necesitaba. Me contó que había venido de un pueblito en Veracruz, un lugar chiquito con playas de arena blanca y manglares, buscando inspiración en la gran ciudad. «Pinto lo que veo
lo que siento. La vida es un lienzo en blanco, ¿no crees, María? Yo, que solo sabía de bisturíes, diagnósticos y turnos interminables, me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Le pregunté juguetona: ¿y tú qué pintas en la vida aparte de cuadros? Él me miró fijo, con esos ojos que brillaban. A ti, si me dejas posar para mí, respondió con esa picardía que me conquistó de inmediato, y sentí un cosquilleo en el estómago que no había sentido nunca. Salí de ahí con su número garabateado en una servilleta, y esa noche, en la cama, no podía dejar de pensar en él. Desde ese día, todo fue como un remolino de colores. Carlos me mandaba flores al hospital, rosas rojas envueltas en papel periódico, con un dibujito rápido de mi cara en una esquina. Me esperaba a la salida de los turnos, con una sonrisa y un abrazo que me quitaba todo el estrés. Vamos a caminar, mija. La ciudad es hermosa de noche, me decía, y nos perdíamos por las calles empedradas del centro, platicando de todo. Era tan diferente a los doctores serios y tiesos que conocía en el trabajo, esos que solo hablaban de casos clínicos y ascensos. Carlos me hablaba de arte, de cómo un atardecer en el Zócalo lo inspiraba para pintar explosiones de naranjas y rosas. Una tarde me llevó a su taller en la Roma, un cuartito desordenado lleno de lienzos a medio hacer, tubos de pintura regados y olor a trementina. Me sentó en un banquito y empezó a pintarme. Quédate quieta, amor. Quiero capturar esa luz en tus ojos. Yo reía, posando como una modelo, y él me hacía bromas para que sonriera natural. Esa fue la primera vez que me besó. Ahí entre los pinceles, un beso suave que se volvió apasionado, y sentí que el mundo se detenía. En menos de 3 meses ya éramos novios formales, de esos que se toman de la mano en público y se mandan notitas. Lo presenté a mi papá en una cena en casa, con tacos al pastor, que preparé yo misma. Don José lo miró de arriba abajo, con esa cara de desconfianza que ponía siempre con cualquiera que se acercara a mí. Ese tipo parece muy soñador, hija. ¿Segura que no es un vividor que solo quiere tu sueldo? Pero Carlos lo conquistó con su charla amena, hablando de arte y de cómo admiraba a los ingenieros como él por construir puentes y edificios que duraban siglos. Don José, usted construye con cemento, yo con colores. Somos parecidos, ¿no? Mi papá rió por primera vez en mucho tiempo, y eso fue todo. Aprobado con reservas, pero aprobado al fin. Nuestro noviazgo fue puro romance de película. Salíamos a bailar danzón los sábados en plazas del centro, con música de marimbas y parejas mayores que nos daban consejos. Comíamos tacos al pastor en taquerías callejeras, riendo de las salsas picantes que nos hacían llorar. Él me pintaba retratos en su taller y yo le contaba casos del hospital, como el de una señora que salvé de un infarto con una inyección rápida. Una noche, sentados en el pasto de Chapultepec bajo las estrellas, me abrió más su corazón. Vengo de una familia humilde, María. Mis papás son campesinos en Veracruz. Tengo una hermana allá en el pueblo que cuida de ellos. Vine solo, sin un peso, pero con ganas de comerme el mundo con mis pinturas. Yo le conté de mi mamá, de cómo su muerte por un cáncer no detectado a tiempo me empujó a estudiar medicina para salvar a otros de ese dolor. Eres fuerte, mija, por eso me gustas tanto, me dijo abrazándome fuerte, y sentí que por fin había encontrado a alguien que me entendía. En la intimidad, ¡ay Dios!, era un fuego que me consumía. La primera vez fue en su taller, entre lienzos y olor a óleo fresco. Me temblaban las manos de nervios, pero él fue tierno, paciente, besándome cada centímetro como si yo fuera una obra de arte. Te amo, María. Eres mi musa eterna. Después
No podíamos mirarnos sin sonrojarnos, como chamacos descubriendo el amor. Yo seguía trabajando duro en el hospital, salvando vidas, pero ahora tenía un motivo para llegar a casa. Él, esperándome con una cena improvisada o un dibujo nuevo. En menos de un año decidimos casarnos. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, pintando nuestros días, me dijo arrodillado en el zócalo un atardecer, con un anillo sencillo que compró vendiendo uno de sus cuadros. Lágrimas me corrían por la cara mientras decía que sí. La boda fue modesta, en el registro civil, con mi papá caminando conmigo, Sofía, que vino de Guadalajara con su marido y chamacos, y unos amigos del hospital que brindaron con tequila. No invitamos a su familia porque están lejos, mija, y no pueden viajar con los gastos. Nos mudamos a una casita modesta en Coyoacán, con paredes blancas y un patiecito donde él pintaba bajo el sol y yo plantaba flores rojas como las que me regalaba. Yo pagué la mayor parte con mis ahorros del hospital, porque Carlos no ganaba mucho con sus pinturas esporádicas. No te preocupes, amor. Pronto venderé más en galerías y te lo devuelvo todo con intereses, prometía besándome. La casa era chiquita, pero nuestra, con una cocina donde hacíamos experimentos culinarios que terminaban en risas y una recámara donde las noches eran mágicas. Los primeros meses fueron puro miel sobre hojuelas. Cocinábamos juntos mole poblano los domingos, con él moliendo chiles y yo contando anécdotas del hospital. Salíamos a ver películas en el Cine Palacio, comiendo palomitas y besándonos en la oscuridad como adolescentes. Por las noches nos perdíamos el uno en el otro, con caricias que me hacían olvidar el cansancio. Eres lo mejor que me ha pasado en esta ciudad loca, murmuraba él besándome el cuello. Y yo me derretía. Pero entonces, una noche cualquiera, todo cambió de golpe. Carlos llegó a casa con cara de preocupación, sentándose en la cocina con un suspiro pesado que me puso alerta. María, tengo que contarte algo grave, me dijo mirándome fijo con esos ojos que ahora parecían ocultos. Su hermana Luisa, de 30 años, estaba en problemas serios. Su novio la golpea, mija. Viene huyendo de Veracruz, no tiene a dónde ir. ¿Podemos hospedarla unos días hasta que se arregle y encuentre trabajo? Yo, como médica acostumbrada a ver víctimas de violencia, sentí lástima inmediata. Claro, amor. La familia es primero, pobrecita. Al día siguiente, Luisa llegó con una maleta raída y moretones morados en los brazos y la cara que me partieron el alma. Era guapa, con cabello negro largo y ondulado que le caía hasta la cintura, ojos verdes que contrastaban con su piel morena clara y una sonrisa tímida pero cálida que escondía dolor. Gracias, cuñada. No sabes lo que significa esto para mí. Estaba muerta de miedo, me dijo abrazándome fuerte, con lágrimas rodando por sus mejillas. La examiné de inmediato en la sala, como doctora. Moretones frescos que dolían al tocar, un corte hinchado en el labio inferior. Pobrecita, qué barbaridad lo que te hizo ese animal. Quédate el tiempo que necesites, yo te cuido, le respondí, poniéndole ungüento y dándole calmantes de mi botiquín. Carlos la miró con preocupación. Ya verás, hermanita, aquí estás segura. La llevó a la policía a denunciar al ex, o eso me contó cuando volvieron horas después. Ya está hecho, amor. Ahora puede empezar de nuevo. Al principio, todo iba bien. Luisa ayudaba en la casa. Lavaba platos con cuidado, cocinaba pozole delicioso, con esa sazón veracruzana llena de epazote y chiles que me encantaba probar. Por las noches platicábamos como amigas, mientras Carlos pintaba en el patio bajo una lamparita. Eres afortunada, María. Mi hermano te adora de verdad, se le nota en cómo te mira, me decía ella, con una envidia sana en la voz. Yo reía. Y tú eres bienvenida siempre, Luisa. Somos familia ahora.
Pero poco a poco empecé a notar cosas raras que me picaban como mosquitos. Ellos pasaban mucho tiempo solos, mientras yo estaba en turnos largos del hospital, salvando vidas hasta la madrugada. Volvía exhausta y los encontraba riendo a carcajadas en la sala, compartiendo chistes privados que morían cuando yo entraba. Son hermanos. Es normal que se lleven bien después de tanto tiempo sin verse, me decía a mí misma, sacudiendo la cabeza para espantar las dudas. Una vez vi cómo Luisa le tocaba el brazo a Carlos de una forma demasiado cariñosa, demorándose en el gesto. Gracias por todo, hermanito. Sin ti no sé qué haría, le dijo, y él le sonrió de una manera íntima que me dio un pinchazo agudo en el estómago. Intenté ignorarlo, pero las dudas crecían como maleza. Una noche, después de una cena donde Luisa contó anécdotas de su infancia con Carlos, éramos inseparables como uña y mugre, siempre metidos en líos juntos. No pude más. Esperé a que ella se durmiera en el cuarto de huéspedes y hablé con él en la cama, bajo las sábanas. Amor, a veces me siento excluida. Tú y Luisa parecen tener secretos que yo no entiendo, como si yo sobrara. Él me besó la frente, con esa ternura suya que siempre me derretía. Es tu imaginación, mi reina. Somos familia, nada más. Ven, déjame demostrarte cuánto te amo. Y me hizo el amor como siempre, apasionado y entregado. Pero esa noche sentí algo frío en su toque, como un velo entre nosotros. Al día siguiente noté más detalles que me inquietaban. Luisa salía casi diario a hacer llamadas desde un teléfono público en la esquina de la calle. Decía que hablaba con sus papás en Veracruz para actualizarlos, pero volvía agitada, con la cara roja y el aliento corto. ¿Todo bien?, le preguntaba yo con una sonrisa forzada. Sí, cuñada, solo familia y sus preocupaciones, respondía evasiva, cambiando de tema rápido. Una vez encontré una carta arrugada en el bolsillo de la chamarra de Carlos mientras lavaba ropa. Te extraño tanto, mi amor. ¿Cuándo le decimos la verdad? No aguanto más esta farsa. Firmada con una L mayúscula. Mi corazón latió fuerte, como un tambor enloquecido. ¿Qué verdad? ¿Farsa? La guardé temblando en mi bolso, sin decir nada aún, pero esa noche no dormí, dando vueltas en la cama. Empecé a desconfiar de todo, a observar cada mirada, cada roce accidental. En el hospital, durante una pausa en la cafetería interna, desahogué con mi amiga Rosa, una enfermera chaparrita y lista como ella sola, con ojos negros vivaces y siempre un chisme listo. No sé, Rosa, algo huele mal en casa. Luisa dice que denunció al ex por golpes, pero ¿y si es mentira? ¿Y si me ocultan algo? Rosa arqueó una ceja, sorbiendo su café. Checa en la policía, mija. Tengo un cuñado que trabaja allá. Puede ver si hay registro de denuncia. Asentí nerviosa. Días después, me llamó al hospital. No hay nada, María. Ninguna denuncia de abuso a nombre de Luisa en los últimos meses. Me quedé helada, con el teléfono en la mano, sintiendo un frío que me subía por la espalda. ¿Por qué mentiría? ¿Qué escondían esos dos? Esa tarde, rebuscando en el cajón de Carlos por accidente mientras él pintaba fuera, encontré una foto vieja amarillenta. Él y Luisa en una pose íntima, como novios adolescentes, sentados en una playa de Veracruz, ella sentada de lado en su regazo, besándose con pasión, no como hermanos en absoluto. Dios mío, ¿qué es esto?, murmuré para mí misma, con las manos temblando tanto que la foto casi se me cae. El mundo se me vino abajo en ese instante, un vértigo que me mareó. ¿Eran amantes? ¿Todo nuestro amor era una mentira? Decidí actuar, pero con cabeza fría, como la doctora racional que era. Fingí un viaje de trabajo al DF para un congreso médico sobre cardiología. Vuelvo en 3 días. Cuídense mucho y dale un beso a Luisa de mi parte.
les dije besando a Carlos en la mejilla, con el estómago revuelto de náuseas. Pero en vez de irme, me quedé en un hotelito barato cerca de Coyoacán, un lugar sencillo, con camas duras y olor a humedad, vigilando la casa desde lejos, con binoculares que pedí prestados a Rosa. Pasé el día nerviosa, caminando por las calles empedradas de Coyoacán, comprando churros que no comí, imaginando lo peor en mi cabeza. Ellos juntos, riendo de mí, usando mi casa como nido de amor. Al anochecer, cuando vi las luces encenderse, me acerqué sigilosa como un gato. Entré por la puerta trasera con mi llave, en puntitas para no hacer ruido, el corazón latiéndome como loco en el pecho. El pasillo estaba oscuro, pero de la recámara salía luz tenue y voces bajas. Me asomé despacio, y ahí, en nuestra cama con sábanas revueltas, los encontré, desnudos, entrelazados en un abrazo sudoroso, riendo bajito como si el mundo fuera suyo. Carlos fumaba un cigarro con mano temblorosa, y él juraba que nunca fumaba, que lo odiaba, mientras Luisa le besaba el cuello despacio, murmurando algo en su oído que no alcancé a oír. El humo flotaba en el aire espeso, y el olor a traición, a cuerpos unidos en secreto, me ahogaba como un nudo en la garganta. Grité sin poder contenerme. ¿Qué carajos es esto? Su propia hermana, Carlos. ¿Cómo pudiste? Se cubrieron rápido con las sábanas, como si eso pudiera borrar lo que mis ojos acababan de ver. Carlos apagó el cigarro en un plato improvisado, tosiendo nervioso, mientras Luisa se encogía en una esquina de la cama, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. María, por Dios, escúchame, balbuceó él, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Yo retrocedí un paso, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies, como si la casa entera se estuviera derrumbando. El aire estaba cargado de ese olor dulzón a humo y sudor ajeno, un recordatorio nauseabundo de su traición. ¿Escucharte? ¿Después de esto? Respondí con voz quebrada, las lágrimas quemándome las mejillas. Luisa sollozó bajito. No queríamos lastimarte, cuñada. Déjanos explicarte todo. Explicar. Esa palabra retumbaba en mi cabeza como un eco cruel. Me dejé caer en una silla, al pie de la cama, las piernas flojas, el corazón latiendo desbocado. Hablen entonces. Díganme por qué mi marido está en la cama con su hermana. Carlos se envolvió en una toalla, sentándose en el borde del colchón con la cabeza gacha. Luisa no es mi hermana, María. Es mi esposa. El mundo se detuvo. Sentí un zumbido en los oídos, como si alguien me hubiera golpeado en la cabeza. ¿Tú qué? Murmuré, incrédula, mirando alternadamente a los dos. Luisa asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nos casamos hace 8 años en Veracruz. Yo lo amo, pero él te conoció a ti y se enamoró también. Carlos intervino, su voz ronca. Vine a la ciudad solo, buscando trabajo. Te encontré en esa cafetería y fue como un rayo. Pero no me divorcié de Luisa. Usé papeles falsos para casarme contigo, amor. Lo siento, pero te amo de verdad. Papeles falsos. Mi mente, entrenada para diagnosticar crisis, empezó a conectar puntos. El matrimonio rápido, su familia lejana que nunca vino, el dinero que desaparecía de mi cuenta sin explicación. ¿Papeles falsos? ¿Me robaste también? Pregunté, la voz subiendo de tono. Él bajó la mirada, solo un poco para ayudarnos. Pensé que podíamos compartir todo. Luisa agregó, con voz suplicante. Yo acepto esto, María. El amor de Carlos es grande para las dos. Podemos vivir juntas, ser una familia. Estoy embarazada, pero no de él, de mi ex, el que de verdad me maltrataba. Carlos me ayudó a escapar, pero caímos en esta locura. Embarazada. De su ex. La habitación giraba a mi alrededor, un torbellino de mentiras que me asfixiaba.
Me puse de pie de un salto, agarrando mi bolso. ¡Están locos, los dos!, grité, saliendo del cuarto como una furia. Corrí por el pasillo oscuro, tropezando con un lienzo de Carlos que cayó al suelo con estrépito. Afuera, la noche de Coyoacán estaba fresca, con el viento susurrando entre los árboles, pero yo sentía un fuego interno que me consumía. Caminé sin rumbo, las lágrimas borrando las luces de las farolas, hasta que llegué a casa de Rosa. Golpeé la puerta con fuerza, y ella abrió en bata, con cara de sueño. «María, ¿qué pasó, mija? Entra, estás helada». Me derrumbé en su sofá, sollozando como nunca. «Es Carlos, o Juan, ni sé cómo se llama». «Luisa no es su hermana, es su esposa». «Me usaron, Rosa. Me robaron dinero, todo es falso». Ella me abrazó, sirviéndome un té caliente con miel. «Calma, cuéntame despacio». Le conté todo, desde la foto hasta la confesión, el embarazo de Luisa, los papeles falsos. Rosa escuchaba boquiabierta. «Ese cabrón es un estafador profesional. Mañana vamos a la policía, pero primero investiguemos más. Mi cuñado puede checar registros en Veracruz». Esa noche no pegué ojo. Acostada en el sofá de Rosa, reviviendo cada momento feliz que ahora parecía una burla. Al amanecer, con ojeras profundas, nos pusimos en acción. Rosa llamó a su cuñado, un policía retirado con contactos. Busca matrimonios a nombre de Carlos Ramírez o algo similar en Veracruz. Horas después nos confirmó: hay un Juan Ramírez casado con Luisa Gómez desde hace 8 años. No hay divorcio registrado. Y hay reportes de deudas pendientes. Mi estómago se revolvió. ¿Deudas? ¿Me usó para eso? Decidimos ir más lejos. Tomamos un autobús esa misma tarde hacia Veracruz, un viaje de horas eternas, donde yo miraba por la ventana los paisajes borrosos, rumiando mi rabia. «Vamos a encontrar a su ex, o lo que sea», dijo Rosa, apretándome la mano. Llegamos a un pueblito costero, con olor a mar y pescado fresco. Preguntamos en la plaza central y nos dirigieron a casa de Carmen, la ex de Juan. Era una mujer de unos 40 años, morena y fuerte, con una niña de 10 años aferrada a su falda. «Pasen». «¿Qué buscan?», nos dijo con desconfianza. Le contamos quiénes éramos, y su rostro se endureció. «Juan, el muy desgraciado». «Sí, fui su primera esposa. Nos casamos jóvenes. Tuvimos a esta chiquita, Elena». La niña nos miró con ojos curiosos, idénticos a los de Carlos. «No, Juan». Carmen continuó. «Me traicionó con Luisa, su amiga de la infancia. Crecieron juntos después de que los papás de ella murieran en un accidente de auto. Los papás de Juan la criaron como hija, pero ellos siempre fueron más que hermanos». Rosa y yo intercambiamos miradas horrorizadas. Carmen sacó una caja de fotos antiguas. Juan y Luisa en bailes del pueblo, abrazados, luego con un bebé en brazos. Tuvieron una hija antes de huir. La dejaron con los abuelos para buscar fortuna en la ciudad. Mi cabeza daba vueltas. No solo me mintió sobre Luisa, sino que tenía una hija abandonada. «¿Y el robo?», pregunté con voz temblorosa. Carmen rió amargamente. «Siempre fue así. Me dejó deudas, se llevó ahorros. Es un charlatán que pinta sueños para engañar mujeres». Nos dio copias de documentos, acta de matrimonio con Luisa, nacimiento de la hija, reportes de policía por estafas menores. De ahí fuimos a casa de los papás de Juan, una casita humilde con techo de lámina y un patio con gallinas. Doña Elena, la mamá, nos abrió con manos arrugadas. ¡Ay, Dios! ¿Qué hizo mi hijo ahora? El papá, don Manuel, un hombre encorvado por el trabajo en el campo, suspiró. «Sabíamos de ti, hija». Juan nos contó que encontró una doctora buena en México. Pensamos que era temporal, que volvería por la niña. La niña, Sofía, de 7 años, jugaba en el patio con muñecas rotas.
Tenía el cabello ondulado de su papá. Doña Elena lloró. Luisa está embarazada de nuevo, ¿verdad? Nos llama desde teléfonos públicos. Dice que todo va bien, pero sabemos que mienten. No mandes a mi hijo a la cárcel, por favor. Es débil, pero ama a sus chamacos. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de piedad y furia. ¿Ama? ¿Dejándolos aquí mientras me roba? Nos dieron más pruebas. Cartas de Juan pidiendo dinero, fotos familiares que confirmaban todo. Regresamos a México con una carpeta llena de papeles, mi corazón pesado como plomo. En el autobús, Rosa planeaba: con esto, anulamos el matrimonio falso y recuperamos tu dinero. Denunciamos por estafa y bigamia. Yo asentía, pero por dentro bullía una determinación nueva. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Entré cautelosa, y ahí estaba Juan solo, empacando una maleta. María, vine a explicarte mejor. ¿Podemos arreglarlo? Lo enfrenté. Devuélveme mi dinero, o voy a la policía con todo lo que sé. Él palideció. No, amor, pensemos en los tres. Luisa y yo te queremos de verdad. Ella acepta compartir. Luisa entró entonces del baño con cara de náuseas. Perdóname, María, fui tonta, pero el bebé... No podía más. Llamé a mi papá desde el teléfono fijo, con voz firme. Papá, ven rápido, necesito tu ayuda. Don José llegó en media hora, furioso como un toro. Ese cabrón no te toca más. Juan huyó esa noche por la ventana trasera, dejando a Luisa atrás, que se quedó llorando en el sofá. No sé qué hacer sin él. La perdoné lo suficiente para dejarla quedarse unos días, pero mi mente ya tramaba el siguiente paso. Con papá y Rosa fuimos al banco al día siguiente, rastreando transferencias. Miles de pesos a una cuenta a nombre de Luisa. Esto es fraude, dijo el gerente, congelando todo. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y policías. Anulé el matrimonio con pruebas irrefutables. Recuperé gran parte del dinero. Luisa, arrepentida, confesó más. Juan me obligó a fingir lo del abuso. El embarazo es real de mi ex, pero él me usó como excusa para acercarse a ti y tu estabilidad. La ayudé a volver a Veracruz, dándole algo de plata para el bebé. Ve y cría a tu hijo lejos de mentirosos, le dije en la estación de autobuses. Mi papá me abrazó fuerte esa noche. Eres fuerte, hija. Vamos a reconstruir. Pero yo, sentada en la cocina con una taza de café frío, sentía un vacío que no se llenaba. Los cuadros de Juan seguían colgados en las paredes, burlándose de mí. Los arranqué uno por uno, rompiéndolos en pedazos, las lágrimas mezclándose con la pintura seca. El crujido de la tela rasgada resonaba en la quietud de la noche, mientras los fragmentos de colores caían al suelo como pedazos de un sueño roto. Me quedé allí, arrodillada entre los restos, el pecho agitado por sollozos que no cesaban, hasta que el amanecer filtró sus primeros rayos por la ventana. Ese fue el momento en que decidí no ser más una sombra de lo que fui. Me levanté, limpié mis mejillas con el dorso de la mano y empecé a reconstruir mi mundo paso a paso, como quien sutura una herida profunda en la sala de emergencias. Llamé a un cerrajero esa misma mañana para cambiar todas las cerraduras, asegurándome de que Juan no pudiera volver a pisar esa casa que una vez creí nuestra. Mi papá se quedó conmigo unos días, cocinando caldos reconfortantes y contándome historias de su juventud para distraerme, mientras Rosa manejaba los trámites legales con la tenacidad de una leona. No te preocupes, mija, ese tipo va a pagar, me decía ella, revisando documentos en la mesa de la cocina. Con las pruebas que trajimos de Veracruz, esas fotos amarillentas, actas oficiales y testimonios de Carmen y los padres de Juan, armamos un caso sólido como una fortaleza. Fuimos a la fiscalía
donde un abogado amigo de mi papá nos ayudó a presentar la denuncia por fraude, falsificación de documentos y bigamia. Esto es grave, doctora López. Podría enfrentar años tras las rejas, nos explicó el fiscal, un hombre canoso, con ojos cansados de ver injusticias. Juan fue localizado semanas después en un taller improvisado en Puebla, intentando vender pinturas robadas de mi casa. Lo arrestaron en plena noche y cuando lo vi en la comisaría, esposado y con la cabeza baja, no sentí triunfo, solo un vacío sordo. María, perdóname. Fue un error, murmuró a través de los barrotes, pero yo me di la vuelta sin responder, dejando que la ley hiciera su trabajo. Luisa, por su parte, regresó al pueblo con su familia. Me escribió una carta meses después, agradeciéndome por no denunciarla también. Cuidaré a mi bebé lejos de todo esto. Gracias por tu misericordia, decía, y aunque la guardé, nunca respondí. El juicio fue rápido. Juan fue condenado a 4 años en prisión, obligado a devolver cada peso robado, y su nombre quedó manchado para siempre. Mientras tanto, yo volví al hospital con renovada energía, atendiendo pacientes como si cada vida salvada borrara un poco el dolor. Mi papá me convenció de mudarme temporalmente con él, a su casa amplia en la colonia del Valle, donde las noches eran más tranquilas y los recuerdos menos punzantes. Allí empecé a sanar de verdad. Leía libros de poesía en el jardín, caminaba por parques al atardecer y hasta tomé clases de baile para soltar el cuerpo tenso. Sofía vino de Guadalajara con sus hijos, llenando la casa de risas infantiles que me recordaban que la vida seguía adelante. Hermana, eres una guerrera. Mira lo que has superado, me dijo una tarde, mientras jugábamos con los chamacos en el patio. Pasaron meses así, reconstruyendo pedacito a pedacito, hasta que a los 32 años, en una conferencia médica en el auditorio del hospital, conocí a Pedro. Era un cirujano alto y sereno, con manos precisas y una sonrisa cálida que no prometía sueños imposibles, sino estabilidad real. Admiro tu dedicación, doctora López. Café después, me invitó y acepté sin dudar. Nuestro romance fue diferente, maduro. Caminatas por el bosque de Chapultepec, hablando de casos clínicos, cenas sencillas en taquerías donde compartíamos tacos de suadero y confidencias. Pedro venía de una familia de médicos en Monterrey, honesta y trabajadora, sin secretos ni lienzos falsos. Me contó de su divorcio limpio, sin dramas, y yo le abrí mi herida pasada. Eso te hace más fuerte, María, y yo quiero estar a tu lado para verte brillar, me dijo una noche bajo la luna. Nos casamos en una iglesia pequeña del centro, con mi papá llevándome al altar, Sofía como madrina y amigos del hospital brindando con champán. La casa nueva en Polanco era espaciosa, con un estudio donde yo guardaba mis libros y un jardín lleno de flores que plantamos juntos. A los 34, después de tratamientos para remover un quiste que explicaba mis dolores pasados, nació Ana, nuestra primera hija, con ojos curiosos y un llanto fuerte que llenó mi corazón de luz. 2 años después llegó Miguel. Sí, el nombre fue coincidencia, pero lo tomé como una forma de cerrar ciclos. Un chamaco travieso que me hacía reír con sus ocurrencias. Hoy, con nietos correteando por la casa, 4 en total, 2 de Ana, que heredaron mi pasión por la medicina, y 2 de Miguel, que sueñan con ser artistas honestos. Miro atrás y veo lecciones grabadas en el alma. El amor puede cegar, pero la intuición de una mujer es una brújula infalible. Escúchenla siempre. No dejen que nadie les robe la paz, mis queridas, porque la verdadera fuerza nace de las caídas. Si esta historia les removió algo adentro, compartan en comentarios qué harían en mi lugar o desde qué rincón del mundo me oyen.
Hasta la próxima velada, cuídense y amen con los ojos abiertos. Besos desde mi hogar en México.